Vamos a estar empezando esta clase. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a los que se van a conectar. Y bueno, ahí ya se están empezando a conectarse de la red. Dios bendiga a los que a lo mejor van a venir precisamente de camino, están de camino, así que el Señor los ayude a llegar. Amén. Y vamos a empezar a orar para poder empezar este segundo estudio por la gracia de Dios. El Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Dios mío, venimos delante de ti, Señor amado, agradecidos, Padre, por la gracia que has tenido en nuestra vida, Señor, y mostrarnos nuestra puerta hacia ti, Señor, nuestra unión hacia ti, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos las gracias por todos los que van a escuchar y cada uno de los que está acá, Padre amado, y de los que está a través de las redes sociales o a través de la radio, Padre amado. Pido, Señor, que nos bendiga grandemente a través de tu Espíritu, que pueda hacer la obra, Señor amado. Yo voy a poner tu palabra, Señor, pero tu Espíritu es el que hace la obra, Señor, para que pueda convencer, Señor, a cada persona, a cada oyente, de que esta tu palabra, Señor amado, es verdad. Y te pido, Señor amado, que tu presencia se haga presente y se manifieste, Dios mío, porque no podemos hacer nada sin ti. Dice tu palabra que Cristo es la vid y nosotros los pámpanos, y fuera de esa vid, Señor, nada podemos hacer. Señor, te pido que podamos permanecer en esa vid para poder dar frutos y que estos frutos, Señor, permanezcan, Padre amado, delante de ti, y que sea recibiendo toda la gloria, todo honor de nuestra vida, Señor, que podamos agradarte, Señor amado, en lo que podamos hacer en esta tierra, podamos, Señor, glorificarte, exaltarte en las pequeñas cosas que podemos hacer en el Señor. Te pido, Padre, que cada uno de los que está aquí sea bendecido, Señor, con tu presencia, esa presencia, Dios mío, que tú te manifiestas, Señor, cuando menos nosotros lo pensamos o menos esperamos, Dios mío, de repente te manifiestas, Señor. Te pido que esa presencia hermosa de tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar, trayendo bendición a nuestra vida. Ayúdame, Señor. Te pido que mi mente, Señor amado, sea sujeta a tu palabra en el nombre de Jesús. Y cada cosa falta de cada pecado delante de ti, Señor amado, que hayamos cometido, Señor. Por eso estamos aquí delante de ti, para que tu presencia nos santifique para gloria tuya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y toda la gloria es para ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos con la segunda parte del estudio. Una introducción a la teología propia. Entonces, en el estudio anterior habíamos quedado en los atributos de Dios. Amén. Entonces, haciendo un repaso, un resumen, vimos lo que eran posturas no bíblicas, posturas paganas que tenía el mundo, creencias que tenía el mundo, ya las derribamos por la palabra del Señor. También pasamos lo que son los atributos de Dios. Pasamos la incomprensibilidad de Dios, que Dios es incomprensible, que no podemos comprenderlo a totalidad, no podemos saber quién es Él en toda su plenitud, pero sí podemos conocerlo. Eso ya ha quedado claro que vimos a través de su palabra que Él se mostró hacia nuestras vidas y lo podemos conocer, no exhaustivamente, pero sí perdiendo. Independiente, que no depende de nada. Amén. Recuerdo que usted interactúe Sí, yo así veo que ustedes están recibiendo. Yo lo copié como si fuera como una carne, no lo necesito. Entonces, ¿qué es la ceguera? La independencia de Dios. Que Dios no necesita de nada ni de nadie para poder existir o para poder subsistir. Amén. En este atributo que damos nosotros, los atributos o perfecciones se dividen en dos partes, en dos tramos, que son los atributos comunicables y los atributos incomunicables.
Y esto es importante aprenderlo, importante saberlo, porque así nos diferencia entre los atributos que puede tener un hombre de Dios, que Dios puede darle al hombre, y los atributos que Dios no puede repartir a nadie de su criatura, como es la aceidad, la incomprensibilidad, la eternidad. Él no nos puede comunicar estos atributos. Él no nos puede dar un atributo de la aceidad. Solamente Dios puede tener aceidad. Ese es un atributo del que nos puede comunicar. Los atributos comunicables de Él, que sería el amor, la santidad, que Él nos demanda que nosotros tengamos amor por los demás. Él nos demanda que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Él nos demanda que nosotros no apartemos de santidad. La justicia de Él nos demanda que nosotros seamos justos y podamos vivir una vida justa delante de Él. Estos son los atributos comunicables e incomunicables. Dice, la distinción entre los atributos comunicables e incomunicables es importante porque nos ayuda a entender claramente la diferencia entre Dios y cualquier criatura. Ningún ser creado puede tener o puede llegar a poseer un atributo incomunicable del Dios Todopoderoso. Lo que le estaba explicando recién. O sea que ninguno de nosotros puede tener un atributo incomunicable de Él. Pasaje bíblico, no. Sí, ahí estamos haciendo un repaso. Ahí vamos a darle duro a la palabra. Amén. Y vamos a bombardear. Todas estas posturas con pasaje bíblico. No me gusta hablar si no tengo respaldo bíblico. Amén. Así que, bueno, otra aclaración, cualquier duda, consulta, si ustedes no entienden algo, levanten la mano, pregunten y yo se lo respondo. O si no, al final de la clase, también cualquier duda, yo se la voy a aclarar. Amén. Y no se la voy a aclarar yo, sino que vamos a aclarar a través de la palabra. Entonces, los atributos incomunicables, ¿cómo sabemos que Dios tiene atributos incomunicables? ¿Cómo sabemos que Dios tiene aceidad, que es independiente? ¿O cómo sabemos que Dios es incomprensible? A través de su palabra. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es omnipotente? Porque está escrito en qué? En su palabra. ¿Cómo sabemos que Dios es todopoderoso o omnisciente? Esos son atributos incomunicables. El hombre no puede tener un atributo. Yo no puedo pedirle omnisciencia. Yo no puedo pedirle omnipresencia. Solamente Él lo puede tener. Incluso hay un error y piensan, muchos pensábamos, y se ve en la iglesia a nivel general, el tema de la presencia, de la omnipresencia de Dios. Pensamos que Satanás también tiene ese atributo, y esto es un error garrafal, porque pensamos que por nombrar el nombre de Satanás, Él está ahí. Él no está en todos lados. Él no puede estar en todos lados. Solo Dios puede estar en todos lados. Solo Dios puede estar aquí y estar en otro lugar. Está en las redes sociales. Y los hermanos que están viendo, ahí está Dios. Y también está aquí. No solamente dentro de este país, sino que Él también está fuera del país. Y más allá, o sea, en Asia está el Señor. O sea, y no solamente está en un rato, no solamente está aquí Dios y está allá, sino que está constantemente. Su ser está aquí y también está allá. Que eso no lo puede tener Satanás. Bendito Dios. Y cuando nombramos el nombre de Satanás, pensamos que ese va a manifestar. Él no puede estar en todos lados. Solamente Dios tiene poder de estar en todos lados. Eso es omnipresencia de Dios. ¿Amén? La aceidad. Entonces, como en el atributo de la aceidad, Dios voluntariamente quiere estar con nosotros, porque Él no depende de nadie. Dios no nos necesita a nosotros ni de nada del resto de la creación. Esto lo habíamos pasado en la clase pasada. Amén. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle cosas que lo habíamos visto, que Él no necesita de nosotros, Él no necesita que nosotros lo hagamos, pero nuestra alabanza a Él le produce gozo. Amén. Voluntariamente Él quiere y voluntariamente Él recibe la alabanza y a Él le produce gozo. Amén. Amén.
Dios no es autocreado. Esto es también otra aclaración. Dios no es autocreado, Dios no se autocrea. Si Él fuera autocreado, hubiese un momento en que Él no existía y de la nada Él se autocreó. No, Él no es autocreado. Lo recalco, Él es autoexistente. Que Él vive por sí mismo. Ninguno de nosotros puede vivir por sí mismo. Usted, nosotros necesitamos de elementos externos para vivir. El agua, la comida, la misma vida, el mismo Dios sustentándolo a través de las cosas naturales que nos rodean. ¿Amén? Dios no es autocreado, Dios es autoexistente. Existe por sí mismo. Habíamos visto en Génesis 1.1 como Él hacía la creación, que Él era antes de la creación. En Hechos 17, 22 al 25 también lo vimos. Vamos ahora a ver, allá donde habíamos quedado. Ahora vamos a ver Hechos 17, 28. Aquí vamos a mirar la palabra de hermanito Rafael. 7:28. Amén. Hechos 17, 28. Vamos a ver cómo Dios no depende de nada ni de nadie. A esto se refiere, a esto se llama aceidad. Hechos 17, 28. Amén. 17, verso 28. La palabra dice, porque en Él vivimos. Y es tremenda esa palabra. Amén. Porque en Él vivimos. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque en linaje suyo somos. Pues, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. En Él somos. Pero Él no es en nadie. Eso es la señal, que nosotros dependemos de Él, pero Él no depende de nosotros. Amén. No depende de, como decía, no depende de nuestra adoración para Él ser Dios, para Él ser grande. Si Él nos creó, es por pura gracia y porque Él quiso crearnos. Él vivía tranquilamente, Él vivía complacentemente sin nosotros, sin su creación. Él existía porque Él es eterno. Él existía eternamente. Y ahí donde no entramos en nuestra mente finita, como lo veíamos en la clase anterior, nuestra mente es finita, no podemos comprender como nosotros, ya tenemos un comienzo y un fin. Pero Dios siempre ha existido. Siempre ha existido. No tuvo un comienzo. Él nunca tuvo un comienzo. Eso de repente me deja mal, porque Él nunca ha conocido la no existencia, Él siempre ha estado. Nosotros somos creados. Amén. Por eso Él es autoexistente y nosotros dependemos de Él. Vamos al Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Saludamos a todos los que se pueden estar conectando. Yo no puedo ver los comentarios y mi hermano va a estar ahí. Cualquier cosita, puede estar dando su like. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando en la radio, a través de la radio también. Dios los bendiga mucho y que pueda ser de edificación esta hermosa palabra o esta enseñanza. Que estas son bases para nosotros poder interpretar la palabra. Saber quién es Dios. Nosotros vamos a poder entender cada aspecto de la Escritura, y ahí más adelante yo lo voy a empezar a explicar más detalladamente a qué me refiero. Amén. Entonces estamos en Salmos 24.1. Dice así: puesto que nos son ocultos los tiempos, perdón, estoy en tiempo. Sí, estoy en toque. Me pasé de largo. Amén.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. De él es el mundo y su plenitud. De él es la tierra y todo lo que hay en la tierra es de él. Sea animales, sean vegetación, sean hombres, sean buenos, sean malos, todo es de él. Él lo creó. Dice que de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y yo más adelante igual quiero aclarar el tema ese de que cómo Dios también ve la verdad de los hombres. Y quiero ver ese punto también en la voluntad de Dios. Ahí más adelante voy a explicar bien, vamos a ver bien ese tema, que igual es importante. Realmente nos confundimos y pensamos que en el mal que nos está pasando está involucrado Satanás, pero a veces Dios está usando ese mal para nuestro bien. Amén. Amén. En 1 Corintios 10, 26, síganme. Estamos viendo el atributo, la ciudad que habíamos quedado pendiente la semana pasada y vamos a completarlo y terminarlo bien en esta clase. 1 Corintios 10, 26. Amén, ¿me encontró? ¿Me sigue? Dice la palabra así. Dice, porque del Señor es la tierra. ¿Y qué más? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, todo es creado por Dios, todo depende de Dios. La naturaleza, todo lo existente depende de Dios, Él lo sustenta. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, de Él, y Él tiene todas estas cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todas las cosas en Él permanecen. Si Él no tuviera esas cosas no tendrían vida, no existirían. Él crea las cosas y les da vida. Y eso lo vimos también en el pensamiento deísta, que lo vimos en la clase pasada, que era el Dios que hacía su creación y la dejaba tirada. Pero Dios no es así, Dios hace su creación y Él la sustenta. Amén. Ese es nuestro Dios. Nosotros somos frágiles, escuchen, y dependientes. Necesitamos oxígeno, necesitamos agua, necesitamos alimento. Si nos falta cualquiera de estos elementos, nos morimos o dejamos de ser. Si a usted se le corta la válvula del oxígeno, si a usted se le para el corazón, en cualquier momento deja de existir. Si a usted le falta el oxígeno, se muere. Si usted deja de tomar agua por varios meses, se muere. Si usted deja de comer por mucho tiempo, se muere, porque necesitamos de estas cosas. Somos dependientes a cosas externas, somos dependientes, somos frágiles. En cualquier momento nosotros no tenemos una eternidad, no somos inmortales en esta vida, no somos inmortales. ¿Amén? Pero Dios no necesita ni de oxígeno, ni de alimento, ni de agua, ni de nada de lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Dios no necesita oxígeno. Usted necesita oxígeno. Dios no necesita oxígeno. Usted necesita agua. Usted necesita alimento. Dios no necesita agua, no necesita oxígeno, no necesita alimento, no necesita nada. No necesita nada de lo que nosotros necesitamos. Por eso Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios que Él tiene aceitad. Es un Dios, Él es aceitar. Es un Dios independiente. Es un Dios que vive en sí mismo, que no necesita de nada de su creación, no necesita ni de lo que le podamos entregar o ofrendar. Él no necesita nada de eso. Y lo vimos en la clase pasada, que era la condescendencia. ¿Qué era la condescendencia? Que Dios voluntariamente se rebaja al nivel de nosotros para poder hablar con nosotros y entregarnos y darnos a conocer
esa salvación preciosa. O sea, Dios condesciende hacia el hombre. O sea, de su trono, Él se hace igual a nosotros. Para que nosotros podamos entenderlo y estar con Él. Si Él no desciende como hombre, nunca podríamos tener un acceso a Él. Jamás, jamás. Y en el Antiguo Testamento también necesitaban de Cristo. Nadie fue salvo por la ley. Ningún hombre fue salvo por la ley. En el Antiguo Testamento todos esperaban la redención que era de Cristo, y todos los que murieron en el Antiguo Testamento y fueron salvos, ellos fueron salvos por Cristo, porque ellos esperaban la redención del Mesías. Por eso ellos iban acumulando. ¿En qué lugar? En el Seol, en el seno de Abraham. Ellos iban, cuando moría alguien que moría en Cristo, que todavía no era la manifestación, vemos que está en la línea del tiempo. Aquí está la cruz. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, Él era el que salvaba a los hombres. Y todos los que morían en Él, esperando la venida del Mesías, iban ¿a dónde? Al seno de Abraham. Por eso cuando Cristo viene, hace su sacrificio, Él dice que desciende a lo más profundo del Seol, toma los suyos, a los que durmieron en Él, los toma y se los lleva al paraíso. Por eso cuando le dice al ladrón de la cruz, o sea, de cierto te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ellos murieron en Cristo. Y después de Cristo nosotros también moremos en Cristo. Nadie pudo ser salvo por la ley. Porque los que murieron antes, ellos esperaban a Cristo, al que cumplió la ley. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y eso también lo vamos a ver también detalladamente más adelante, para poder aclararlo. Gloria a Dios. Por eso, hermano, fuera de Cristo no somos nada. Sin Cristo nuestra vida es sin misma. Predicando el día domingo, ¿no estábamos predicando? Claro, eso expresa, o sea, ninguna obra humana, ninguna obra mía podrá agradar a Dios si Cristo no está en esa obra. O sea, si mi obra está fuera de Cristo, el Señor no la recibe. No sirve para Dios. No sirve una obra que esté fuera de Cristo. Todas las obras que están en Cristo son agradables a Dios. Solamente Él es el que satisface al Padre. Amén. Y por eso tiene la puerta del acceso. Él no lo redimió para que Él viva independiente de nosotros, sino que para que Él viva en nosotros. Entonces, Dios no necesita ni de oxígeno, ni de alimentos, ni de nada de lo que nosotros necesitamos. Hay una diferencia tremenda entre Dios y nosotros. Amén. Somos frágiles, muy frágiles. Salmo, y este salmo es tremendo. Salmo 50, vaya al Salmo 50, versículo 10. Y estudiando este salmo y viendo, hermano, es tremendo cuando uno empieza a conocer estos atributos de Dios y verlo en su palabra, te llega a impresionar cuán maravilloso y grande es Dios. Salmo 50, versículos 10 y 12. Amén. Dice así: porque mía es toda bestia del bosque. Escuche los que están ahí a través de radio. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. 11. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Sigue. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. No hay ninguna necesidad de él. Porque mío es el mundo. ¿Y qué? Si yo tuviera hambre, si tuviese hambre, yo no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que Dios es un Dios
que tiene sanidad, que es un Dios que no depende de nada. Que vive. Aleluya. Que se arrimó con el Señor. La importancia y aplicación práctica de estos atributos o de este atributo en particular. ¿Cuál es la importancia de este atributo? ¿En qué nos favorece a nosotros? ¿O cuál es nuestra aplicación a nuestra vida diaria? Este atributo nos hace ser humildes. Saber que Dios no depende de ti nos hace ser humildes. Vea Salmo 39:5. Nos hace darnos cuenta que somos tan frágiles. Salmo 39, versículo 5. Nos hace ver que nosotros somos tan frágiles delante de un Dios tan grande que nos humilla delante de Él. Amén. Amén. Salmo 35, 5. ¿Está ahí? Amén. Sean como el tamo delante del viento. Salmo 39. Amén. Sí, 39, amén. 39, Amén. Amén. Salmo 39, 5, amén. Eso es bueno, amén. Eso quiere decir que están entendiendo. Salmo 39, versículo 5. Miren la importancia de este atributo que nos hace ser humildes. Dice: he aquí, diste a mis días tiempo corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Nada somos delante de Él. Nuestra vida es corta, reducida. Él es eterno. Nosotros somos frágiles. En cualquier momento nosotros desaparecimos. En cualquier momento nosotros podemos estar en la calle y nos da un paro. Podemos cruzar y nos atropella un vehículo. Un testimonio, mi tío murió de muerte súbita. Se fue a acostar y se nos fue en el sueño. Somos frágiles. No sabemos ni siquiera cómo funciona nuestro interior. Somos tan frágiles que Dios nos dio un tiempo corto de vida. Amén. He aquí diste a mis días término corto. O sea, delante de Él no podemos ser arrogantes. Ni delante de Él, ni delante de un hermano, ni delante de nadie, ni delante del mundo. Tampoco. Tenemos que ser humildes, y este atributo nos hace ser humildes ante un Dios tan grande que nos rebaja a adorarle, que nos rebaja en humillación hacia Él. Amén. Otra cualidad o otro beneficio que también podemos, dentro de muchos beneficios que el Señor nos da a través de estos atributos, es que nos da confianza. Él nos da confianza. Él nos hace confiar. Y podemos confiar. Si yo no tengo fuerza, soy débil, soy frágil, ¿en quién yo me afirmo? Si veo un Dios tan grande, poderoso, que en Él puedo confiar, que en Él yo puedo depositar mi confianza, que en Él yo puedo ir delante de Él y sé que Él me sostendrá. Amén. Nos da confianza para estar delante de Él. Vamos a Romanos 4:17. Romanos 4:17 dice: como está escrito, ¿estamos bien? Sí, amén. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida ¿a qué? A los muertos, y llama las cosas que no son. ¿Quién es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen? ¿Nuestro poder decretativo o nuestra palabra? No, Señor. Nosotros no podemos hacer nada
con la autoridad de Dios, nada, de nada, de nada. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el único que puede dar vida a los muertos. Yo confío en este Dios, que Él resucita a los muertos. Amén. Esa es mi confianza. Yo no puse mi confianza en cualquier persona, en cualquier deidad. Yo puse la confianza en este Dios poderoso. Usted puso esa confianza en Él, en el que resucita a los muertos, en el que da vida al hombre muerto, el que hace sanidades. Si usted ve las palabras de Dios, como en los hechos los hombres hacían milagros, pero no eran ellos, sino que era Dios. Era su poder en ellos. O sea, Él es el capacitado para hacer todas estas cosas. El Dios que da vida a los muertos. Si hablamos de un milagro extraordinario que podamos, así como en categoría de milagro, o sea, más grande que darle vida a un muerto. ¿Qué puede ser más tremendo que alguien resucite a un muerto? ¿Hay algún milagro más grande que ese, hablando terrenalmente? Yo creo que ese es el milagro más grande, de que un muerto que tenga 4 días muerto, que esté podrido, que su espíritu, su alma no estén ahí, que los gusanos se lo estén comiendo, que su cuerpo ya esté desgastado por los gusanos que se lo están comiendo, y que venga un hombre y le diga: Lázaro, sal fuera. Y ese hombre salga con un espíritu, con una alma y con un cuerpo renovado y resucite dentro de los muertos. ¡Aleluya! Ese es Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Más grande que Él no existe nadie. Ahora quisiera pasar a otro atributo lindo y hermoso y poderoso, que aquí en este atributo es uno de los atributos que me encanta también. Para que lo anoten. Vamos a entrar a conocer la soberanía de Dios. Y aquí vamos a entrar en una controversia. La soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Dios tiene el poder y dominio sobre todo lo que Él ha creado. Y ustedes saben que todo lo que existe, Él lo creó Él. O sea, Él tiene todo el poder de todo y dominio de todo. Él es el que tiene el poder y la autoridad y gobierno sobre todo lo creado. Eso es ser soberano. Escuche, este es el atributo más polémico y controversial para los hombres. ¿Por qué? Incluso en el mismo círculo eclesiástico, o sea, en el mismo círculo a nivel iglesia, es controversial, es polémico, se discute mucho de este atributo de Dios. ¿Por qué? En signo de pregunta. Porque nuestra naturaleza caída no permite que seamos gobernados por un ser supremo. Nuestra naturaleza caída, pecaminosa, no permite que nosotros seamos gobernados por alguien superior o alguien supremo. Aleluya. Y esto usted lo ve en el mundo, nuestra carne se revela, es rebelde, somos rebeldes. En el mundo hacíamos lo que queríamos porque no teníamos un gobierno, ¿verdad? De repente sentíamos incomodidad o nos, ¿cómo se dice esto? Nos redarguíamos, sentíamos cargo de conciencia, porque eso es lo que tiene el mundo. Sentíamos un poco cargo de conciencia porque la ley de Dios vive en nosotros, en todo hombre. Fue implantada en nosotros la ley de Dios. Y todo hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sea creyente o sea mundano, sea quien sea. Todos sabemos lo bueno y lo malo. Porque la ley de Dios fue puesta en nosotros, en cada hombre, en cada criatura. Y en el mundo, claro, en el mundo hacíamos lo que queríamos, ¿no? Y solamente teníamos que cargo de conciencia, pero Cristo
también nos rebelamos, pero nos retenemos porque estamos fallando a Dios. Y Dios te dice, haz esto. Pero te cuesta obedecerle. Te cuesta. Pero sometimos nuestra carne. Por eso sometemos nuestra carne. Por eso nosotros nos inclinamos a la oración, por eso nos inclinamos al ayuno, por eso nos inclinamos a la lectura de la palabra. Sometemos esta carne rebelde, la sometemos a la palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra que el espíritu y la carne no tienen comunión. Sí. Nuestra carne con el espíritu no tiene comunión. Está en contra, por eso luchamos día tras día la carne con el espíritu, por eso nos cuesta orar, por eso nos cuesta orar, porque nuestra carne oye las cosas del espíritu. Nuestra carne no le gusta ayunar, no nos gusta ayunar, no nos gusta leer la palabra. Pero cuando el Espíritu intercede en nosotros y el Espíritu nos guía, nosotros nos deleitamos en la ley de Dios. Ese es nuestro deleite. Y cuando nosotros estamos en una oración plena, agradable, o cuando estamos en una lectura agradable, entendiendo la palabra de Dios, es porque el Espíritu de Dios está haciendo esa obra en ti. Amén. Gloria a Dios. Porque te aseguro que en tu naturaleza pecaminosa, en tu carne, no podría ni siquiera leer un versículo. No podríamos ni siquiera entender todo lo que nosotros entendemos en la palabra. Él nos lo ha revelado y a través del Espíritu lo podemos entender. O sea, la carne es en contra del Espíritu. Amén. Y entonces nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Y por eso que tenemos que someternos. Sometámonos a su palabra, sometámonos a lo que era exponido o expuesto a andar en el Espíritu. Bendito Dios. Y eso es lo que más nos cuesta. Y esa es nuestra lucha diaria. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Mire, ya, porque nuestra naturaleza caída no permite que seamos gobernados por un ser supremo. Es inconcebible que alguien nos gobierne, ya que somos seres supuestamente libres. Santo. Pero nuestra naturaleza, de esa caída radical donde surgió desde el jardín del Edén, de esa caída estamos todos dañados por esa caída. Estamos todos muertos delante de Dios, estamos todos separados. Nadie puede ir a Dios sin que Cristo intervenga. Amén. Amén. Voy a citar a un predicador llamado Charles Spurgeon. Los hombres, así dice la cita, los hombres permitirían que Dios esté en todas partes, excepto en su trono. Escuche lo que decía este predicador. Le permitirían estar en su taller para crear mundos y hacer estrellas. Le permitirían sustentar la tierra y sostener sus pilares y encender las lámparas de los cielos y gobernar las olas de los océanos siempre en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Cierro cita. O sea que el mundo, sus criaturas, dejan a Dios que esté creando mundos, que esté haciendo todo lo hermoso que ha hecho, pero nos molesta que el Dios poderoso esté sentado en su trono. ¿Por qué? Porque Él decía esto. Porque cuando Él está en su trono, cuando un rey está en su trono y está sentado gobernando, todos tienen que hacer lo que Él dice. Todos tienen que regirse a sus ordenanzas.
todo hombre que no hacía lo que el rey decía, era ejecutado. Es por eso que a la creación no le gusta que Dios esté sentado en su trono. Pero todos los que hemos sido lavados, redimidos por esa sangre, nosotros adoramos a ese Dios que está sentado en su trono, porque sabemos que Él tiene todo el dominio, toda la autoridad, todo el poder de gobernar. Y nosotros decimos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque sabemos que en Él nosotros podemos confiar, y todo lo que Él diga es bueno para nuestra vida, todo lo que Él haga es bueno para nuestra vida, sea bueno o sea malo. Hay una palabra que dice: todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien, Romanos 8. Estos son conforme a los que con su propósito han sido llamados, y todas las cosas le retornan para bien a aquellos que le aman. Este Dios poderoso que está sentado en su trono es nuestro Rey. Usted nunca va a ver ese trono vacío, jamás. Reyes que han pasado la historia han dejado el legado, se han vuelto viejos y han tenido que vaciar y quitarse de ese trono. Ellos han tenido que levantar y dejar el trono vacío y dejar el legado. Pero el trono de tronos, el Dios de dioses que está allá arriba, en ese cielo inmenso que nosotros no podemos dimensionar, ese trono que gobierna el Dios poderoso, ese trono jamás de los jamases y nunca de los nunca estará vacío. Siempre estará Él sentado en su trono. Por eso dice la palabra que Él es el Rey de reyes, Señor de los señores. Amén. No hay nadie fuera, no hay nadie más poderoso que este Rey. No hay nadie más grande que este Rey. Él es el Rey de reyes. Por eso la palabra lo llama como el Rey de reyes, y ese trono jamás estará vacío, jamás, siempre estará gobernando. Si usted está sirviéndole a ese hombre, a ese ser que está en ese trono, jamás será apartado usted de ese ser que está en su trono, porque Él nunca se irá de ese lugar, jamás. Él siempre gobernará. Gloria a Dios. Este es el Dios poderoso en el cual nosotros estamos estudiando. Vamos al libro de Mateo 20:15. Este versículo, y el predicador Charles Spurgeon dio esta cita basándose en Mateo 20:15. Dice la palabra: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Eso es ser soberano. Una persona soberana tiene la autoridad de hacer como le plazca con lo que tiene. Él puede hacer lo que él quiera con lo que tiene, porque él es soberano. Dice: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Refiriéndose a los que recibieron el mismo denario o la misma plata, porque estaban alegando: ¿por qué ellos recibieron más? ¿Por qué ellos trabajaron poco, ya vienen recién llegando, y nosotros estuvimos todo el día trabajando y iban a recibir lo mismo? O sea, yo hago lo que quiero con lo mío, dice Dios. Él hace como Él quiere, porque todo es de Él. Y esta es la soberanía de Dios, que Él tiene el poder y autoridad de hacer lo que a Él le plazca y como le plazca. ¿Ven? Vamos a Efesios 1:11. Gloria a Dios para siempre. Ahora entramos, para los que se estén conectando, estamos pasando la soberanía de Dios. Ahora estamos yendo al libro de Efesios 1, versículo 11. Dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según ¿qué? El designio de su voluntad.
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, versículo 16 y versículo 17. Leamos el 15 también, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como veíamos anteriormente, todas las cosas en Él subsisten. En Salmos 1:35, versículo 6. Estamos viendo el gobierno y soberanía de Dios. Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Hoy día tuve que cambiar la Biblia porque la que había traído la vez pasada, la chiquitita, así que me estaba leyendo. Ahora traje una por letra gigante. Amén. Amén. Salmo 135, versículo 6. Dice así: todo lo que Jehová quiere, no lo puede hacer. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos, en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Él hace lo que Él quiere en el cielo, Él hace lo que Él quiere en la tierra, Él hace lo que Él quiere en todo lugar. En todas partes Él hace lo que Él quiere. Ese es un Dios soberano. Ese es el Dios que nosotros le servimos y buscamos de su rostro cada día. Ese es un Dios soberano que tiene dominio de hacer como Él quiera. Dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y la tierra, en los mares y en los abismos. Amén. Esta doctrina debería de ser enseñada con diligencia. Escuche, ya que por la falta de comprensión de esta, que es la soberanía de Dios, ya que por la falta de comprensión de esta han surgido muchas herejías. Escuche, esta doctrina debería de ser enseñada con diligencia, ya que por la falta de comprensión de esta han surgido muchas herejías. Vemos que hoy en día ya el creyente no pide que se haga la voluntad de Dios, sino que le ordena a Dios hacer la voluntad del creyente. Y vemos el yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo ordeno. ¿Cuándo le vamos a ordenar algo a Dios? O sea, yo decreto. No sé si ustedes conocieron a Julio Vergara, un cantante que él falleció. Ya, cuando él estaba enfermo, hubieron muchos que estuvieron orando por él, y Cristín de Clario, ella dijo que ella decretaba que fuese sano ese hombre. Bueno, después murió. Ella decretaba que ese hombre fuese sano. Y le dijo a Dios que no aceptamos un no por respuesta. O sea, que sí o sí Dios lo tenía que sanar. Santo Dios. ¿Qué pasó? Se murió. Que murió. Dios hace como Él quiere. Por eso nosotros tenemos que ir delante de Dios. Mire, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar,
Y Jesús le enseña la oración y le dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y vean toda la oración, escuche, vean toda la oración, la soberanía y reinado y poder de Dios. Escuche: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Hágase, ¿qué? Tu voluntad. Hágase su voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo. Danos, le pide, danos hoy el pan de cada día. O sea, todo se lo debemos a él, todo se lo pide a él. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Y escuche, no nos dejes que Caer. o hay una autoridad del hombre que puede decir: yo no voy a caer en tentación. No nos dejes, el poder lo tiene él. No nos dejes, Señor, ayúdanos, tú tienes el poder para sostenerme. No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Es una oración soberana, y cuando termina dice: porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hay una soberanía absoluta, hay una dependencia de nosotros hacia Él, que Él hace como Él quiere, y nosotros le decimos: Señor, ayúdanos a hacer esto. Señor, ayúdanos a ejecutar esto. Si tú quieres, Señor. No, yo declaro, te declaro sano, te decreto sano, te declaro que tendrás prosperidad, te decreto y declaro, y todas estas cosas, mi hermano. Dios no está en estas cosas, no es un Dios soberano. Dios es el que decide si ese hombre vive o muere. Dios es el que decide si ese hombre seguirá próspero o seguirá pobre. Dios es el que decide todas estas cosas, porque toda la tierra y todo lo que hay en la tierra es de Él y su plenitud. Él es el que gobierna todas las cosas. Si bien el mundo, dice la palabra, que el Dios de este siglo va a seguir el siglo de los hombres para que no vean la luz del Evangelio, si bien son gobernados por Satanás, arriba de Satanás está Cristo. O sea que Él gobierna, pero el gobierno se sustenta en la soberanía de Dios. Ese gobierno de Satanás se sustenta, está sustentado por la soberanía de Dios. Aleluya. Así que el diablo no puede hacer nada sin la autorización del que manda, de su creador. Satanás no puede hacer como él quiera. Y hay otra cosa que dice que Satanás no pide permiso y él entra. Eso es falso. Satanás tiene que pedir permiso. Satanás tiene que pedir permiso a Dios. Usted recuerda cuando llegan los ángeles y de repente hay uno que está colado por ahí delante de la presencia de Dios, y Dios le dice: ¿qué haces acá? ¿De dónde vienes? ¿De dónde? De relojear la tierra. Era Satanás delante de Dios, y le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Pero claro que lo conozco, obvio, no lo puedo tocar porque tú lo tienes cercado. Si tú me dieras el permiso de tocarlo, verás que Él te blasfemará delante de tu presencia. Dios tiene el dominio y el poder para proteger a todas las criaturas. El diablo no puede llegar y entrar a menos que el Señor se lo permita. Él tiene el poder, el dominio. Satanás está abajo de Dios. Satanás es solamente creación y él se sujeta a la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios, no es que, y cuando también decimos no, es que Dios es un caballero, también es falso. Saquémonos eso de la cabeza. Es que Dios es un caballero y Él pide permiso para entrar en tu corazón. Eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la autoridad, todo el poder para entrar en cualquier corazón. Si Él hubiese pedido permiso a nuestro corazón cuando nosotros estábamos haciendo lo malo, nosotros no se lo hubiésemos dado. Ninguno de nosotros le hubiese dado permiso para que Dios entrara en nuestro corazón, porque nosotros estábamos deleitándonos en nuestro pecado. Nosotros nos satisfacíamos en nuestro pecado. Nosotros cuando estábamos haciendo lo malo, nosotros éramos felices en nuestro pecado.
Porque el que peca es esclavo del pecado. Así es, Señor. Y si Dios hubiese dicho, me dejas entrar en ti para cambiar tu corazón, yo le hubiese dicho que no. Y le aseguro que muchos y todos le hubiesen dicho que no. Si Él no se hubiese metido, a mi corazón, yo no hubiese podido ser candidato. Amén, así es, Señor. Él es el que no pide permiso porque Él es el que tiene todo el poder Sí, y Señor. la autoridad. Nosotros no podemos retenerlo. El diablo tiene que pedir permiso, Dios no. Dios es como un escuadrón SWAT de rescate, que Él viene a rescatarte. Cuando hay un incendio, hermano, y la familia se está quemando, llegan los rescatistas, los bomberos, ellos no llegan así y tocan la puerta. Señor, ¿usted nos daría permiso para poder rescatarlo de la llama que se está quemando la casa? Los bomberos no dirían eso, no. Ellos vienen, ¿qué hacen? Pegan su instrumento, rompen la puerta, entran, sacan al hombre que está encadenado, que está mal, que está siendo dañado, para poder rescatarlo, sacarlo de ese fuego y llevarlo a la salvación. Eso es lo que hace Cristo. Él rompe toda cadena, Él rompe todo lo que está en nuestro obstruyendo a que nosotros podamos ser libres. Él lo rompe y se mete como un escuadrón de rescate a nuestro corazón para rescatarnos de la condenación del infierno. Ese Dios nos rescata porque Él es soberano. Amén, Señor. Así nos rescató a cada uno de nosotros, golpeó la puerta, la echó abajo, nos sacó del lugar donde nos estábamos quemando y nos rescató y nos llevó para afuera. Así nos rescató Dios. Dios no pide permiso, Dios rescata. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces vemos que el yo decreto, yo declaro, yo establezco o yo ordeno son conceptos antibíblicos que no resaltan y no recalcan la soberanía de Dios. Al contrario de esto, vemos que Santiago nos muestra que todo está en las manos de Dios. Santiago 4:7, vamos al libro de Santiago, 4:13. Santiago, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Y este es un pasaje bien conocido. Amén. Amén. Dice el título que lleva: no os gloriéis en el día de mañana. Vamos, con signo de exclamación, vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere. En lugar de lo cual, el verso 15 dice, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Señor amado, yo voy a ir a este lugar, pero voy a ir y te pido, Señor amado, que sea así, 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 si tú quieres. Dios es soberano. Amén, Si Él quiere. Y ese si Él quiere, de repente Dios no quiere. Siempre cuando yo estoy en mi trabajo, no mañana si Dios quiere. No, que, y me dicen, los maestros me dicen, no, que Él siempre quiere. No, siempre quiere. Ellos deben pongan a discutir con ellos. A ellos deben estar con la palabra. Amén. Entonces vimos Santiago 4, del verso 13 al 15. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Entonces, y claro, ahora vamos a entrar a la voluntad de Dios. Este otro tema también que es hermoso. Y vamos a ver si me queda el tiempo de poder terminarlo, porque también se me va a gustar.
el tiempo. La voluntad de Dios, por eso decía, si Él quiere, o sea, estamos hablando de su voluntad. Y aquí vamos a ver la voluntad de Dios en varios aspectos. ¿Por qué es importante estudiar la voluntad de Dios? Porque nosotros, al estudiar esta doctrina, vamos a entender muchos pasajes bíblicos que se nos hace complicado entender por falta de este tipo de estudios o de este tipo de entendimiento, de entender la palabra. Amén. Dice, la voluntad de Dios. En la palabra hay muchas expresiones de su voluntad o matices de la voluntad de Dios. Está la voluntad, y anota aquí, voy a nombrar 3 tipos de la voluntad de Dios. Está la voluntad decretiva, está la voluntad, vamos a ver solamente estos 3 matices de la voluntad de Dios. La voluntad decretiva o definitiva, la voluntad preceptiva, anótelo, y también quiero que usted lo estudie en la casa para que diga, amén, es verdad. La voluntad, entonces tenemos la voluntad la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad de disposición. Tenemos la voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad de disposición de Dios. Ahora, dentro de la voluntad de Dios, escuchen, igual quiero ir con calma para que nosotros podamos entenderlo. Dentro de la voluntad de Dios hay dos características de la voluntad de Dios. Que está la voluntad, y esto es hermano cuando uno se pone a estudiar, está la voluntad revelada y está la voluntad secreta de Dios. Vamos a ver la voluntad revelada, porque la secreta está secreta. La voluntad secreta de Dios es secreta. A ver, vamos a ver, veamos la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios, vamos al libro de Deuteronomio 29-29. Deuteronomio, aquí nos vamos para el Antiguo Testamento, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. ¿Qué dice? Las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? Síganme en la lectura. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son dadas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que la voluntad secreta solamente pertenece ¿a quién? A Dios. Esa es la voluntad secreta de Dios. Las cosas secretas pertenecen solamente a Jehová. Y dentro de la voluntad secreta, o como nosotros podemos más o menos entender la voluntad secreta de Dios, veámoslo en la historia de José. ¿Qué pasó con José? Dice la palabra, vamos a Génesis 45, del 4 al 8. Vamos a Génesis, un poquito más atrás. Génesis 45, ya me estoy asustando con la hora. Génesis 45, versículo 4. Cualquier duda, cualquier pregunta, levante la manito y la vamos a ir aclarando. Si tienen alguna pregunta, por eso quiero ser lo más claro posible también, y cada cosa que yo voy hablando es poder explicarla para que la puedan entender. No dejar a ninguna área de duda que tengan. Ahora, ¿en qué capítulo estábamos? En el 45, versículo 4.
al 8 dice, y que las vacas... 45. No, 45, 4. Sí, 45. No me grite, no me grite. Se pega, hermano. 45, verso 4. Miren, dice, entonces dijo José a sus hermanos, y aquí vamos a ver uno de los aspectos de la voluntad secreta. Dice, entonces dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Esto cuando José ya estaba gobernando. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Escuche y lea detalladamente línea por línea. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya... Hasta el 8, vamos a leer, hasta el 8. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. El versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El verso 8 que dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Quiero recalcar estas palabras. Dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios. Sino Dios. En el versículo 5 dice, ahora pues no os dedicáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, ¿qué lo envió? Dios. Para preservación de vida me envió Dios. ¿Usted vio cómo trataron a José? ¿Usted sabe lo que pasó con José? ¿Cómo su hermano lo entregaron? ¿Cómo su hermano fueron esa maldad que había en ellos? Esa maldad hizo que entregaran. Ellos querían matar a José. Lo metieron a un pozo. Pero dice Rara que lo vendieron. Y cuando lo vendieron, José la pasó mal, pasó hambre, fue burlado, lo molestaban. Es un tipo de Cristo. Él dice la palabra que después estuvo en la cárcel, estuvo con Potifar y estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel, viviendo en la cárcel. Después el Señor lo obedecía a la obra de sus manos. Los hermanos lo vendieron. Pero ¿qué dice la palabra? José dice, no se preocupen. Dios me envió a través de todo lo que estaban haciendo ustedes. Cuando ustedes me vendieron, cuando ustedes estaban haciendo lo malo en contra de mí, deseaban matarme, Dios estaba haciendo un plan secreto. Dios estaba haciendo su voluntad en mí. Y yo estoy aquí ahora porque Él me puso aquí y no ustedes. Dios me envió aquí. Eso es un plan secreto, la voluntad secreta de Dios, porque nadie sabía qué iba a pasar con José. Pero Dios tenía un plan y fue revelado cuando hubo escasez en toda la tierra, y Él fue levantado para sustentar a la tierra, para poder administrar lo que había ahí y poder ser de sustento para las naciones. El único país, lo único que tenían alimento eran los egipcios, porque Dios puso a José para que pudiera tener sustento y todos se sustentaran de él. Bendito Dios. Esa es una voluntad secreta que no sabían qué Dios estaba haciendo, pero se lo reveló Dios después cuando Él
muestre y le dice a su hermano: ustedes no me enviaron acá, Dios me envió acá. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es un aspecto de la voluntad secreta. Por eso de repente, y nos pasa en nuestra vida, de repente hay situaciones muy incómodas, muy malas en nuestra vida, pero no sabemos. Pero Dios está obrando en esas situaciones malas, en esas situaciones. El mal, Dios, el mal, el Dios, el pecado, el mal, todo eso lo utiliza para su gloria. Si bien Él no es el autor del pecado por la naturaleza de Dios, porque Él no es mentiroso, porque Él no puede. Si hay algo que no puede hacer Dios, que es pecar. Él no puede pecar. Esa es su naturaleza. Y como vemos la naturaleza de su escritura, vemos que Dios no es el autor del pecado, pero sí Él gobierna sobre el pecado, sobre la maldad. Él es poderoso para gobernarlo, pero Él no es el autor de él. Amén. Gloria a Dios. Estábamos en la voluntad secreta de Dios. Vimos en Deuteronomio que las cosas secretas solamente pertenecen a Él y solo a Él. Un siervo decía: cuando Dios cierra la boca, yo desisto o yo freno de seguir indagando. Cuando Dios calla, yo no puedo seguir indagando, porque eso debe pertenecer a Él. Amén. Génesis 50:20, también vemos un poquito más adelante. En Génesis 50, versículo 20. Aquí también habla de José y dice, Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis, o para que sea más claro, ustedes pensaron. De repente se me complica el pensasteis. Fuisteis, pensasteis. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. O sea, ustedes pensaron mal, pero Dios todo eso lo orquestó, lo armó, lo encaminó para bien, para su propósito, para su propósito. Él tenía un plan que estaba oculto, pero fue revelado en la misma palabra. Amén. Amén. Ahora, esa es la voluntad secreta de Dios. Otra forma de referirse a esto es la voluntad preceptiva de Dios. A ver, sí. No, la voluntad decretiva. Vamos a la voluntad, estamos en la voluntad secreta, ahora la voluntad revelada. La revelada es la que nosotros conocemos. La voluntad revelada. Dice así. Íbamos, ¿en qué versículo estábamos? Terminamos de ver. En la voluntad. Génesis 50. Génesis 50. Amén. Dios es soberano sobre el mal. Todo lo que pasó José, Dios lo orquestó para bien. Vemos en Job 2:10. Dios es soberano sobre el mal. Siga al libro de Job, una antes de Salmos. Aquí voy a ponerlo para no perderme. Job 2:10. Versículo 2. Verso 10. Dios bendiga a todos los que están escuchando, todavía permanecen ahí en las redes sociales, a través de Facebook, a través de la radio. Dios los bendiga. Seguimos pasando la soberanía de Dios. Ahora Dios es soberano sobre el mal. Job 2:10 dice, yo creo que voy a pasar la voluntad revelada
y la preceptiva, y lo que iba a cambiar, la preceptiva, para que no se quede con la gana de saber que si no te llega a estudiar a la casa. De eso se trata, que usted lo estudie. Dios es soberano sobre el mal. Job 2, del capítulo 2 al versículo, o sea, el versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿El mal lo recibió de quién? ¿De quién dice la palabra? De Dios. ¿O del diablo? ¿No recibiremos el mal del diablo, dice? Bendito Dios. Escuche. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Así me pregunta: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea que él establece el bien y el mal para sus criaturas. ¿Sabe lo que pasó con Job? Job, cuando sufrió todo esto, cuando Dios permitió que el diablo hiciera todo este estrago en Job, Job no dice: Dios reprenda al diablo. Diablo, te reprendo. ¿Sabe lo que dijo Job? El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová, el nombre del Señor bendito. Aleluya. Job no dijo: Dios reprenda al diablo por este mal que nos sucedió, el diablo Dios te reprenda. No, él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él me lo dio y Él me lo quitó, porque Él es soberano. Amén. Amén. Él es soberano. Gloria a Dios para siempre. Estamos en Job 2.10, Eclesiastés 7.14. Yo creo que vamos a pasar esto y vamos a estar terminando con esta tarea. Eclesiastés 7.14 dice así. Vamos un poquito más rápido para poder avanzar. Soy bendecido a la casa. Eclesiastés 7, versículo 14. Dice así: en el día del bien goza de el bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto que lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, Él hizo el día bueno y Él hizo el día malo. Él es soberano, Él hizo el día bueno y Él hizo el día malo. Eclesiastés 7, versículo 14. En el día del bien goza el bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Proverbios 16, versículo 4. Proverbios 16, versículo 4. Yo creo que vamos a terminar aquí. Proverbios 16, vamos a dejar otro, vamos a dejar el pendiente. Amén. 16, versículo 4. Dice así: todas las cosas ha hecho Jehová. ¿Para quién? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aunque al impío para el día malo. Aleluya. Yo pensaba que el diablo era el que me hacía los días malos. Yo pensaba que todas estas potestades de estos demonios eran los que me hacían el día malo. Dice la palabra que Él tiene el poder, que Dios tiene el poder para darle al hombre días buenos y días malos, para que Él considere en aquellos días malos. Cuando estés triste,
dice la palabra, métete en oración, considera, y cuando esté alegre canta alabanza. O sea, estos dos lo ha creado el Señor, todo lo ha creado para su gloria, todo lo ha creado para Él. Y con esto termino. Usted sabe cuál es el propósito por cual, para qué Dios nos salva. El hombre, escuche, el hombre no es el centro de la salvación, o no es el centro del cristianismo. El hombre no es el centro del propósito por el cual, y yo vamos a verlo más adelante, vamos a llegar hasta aquí, pero quiero expresarlo, me emociona al decirlo porque es como que quisiera poder enseñarle todo esto, pero por falta de tiempo me limito. Dios, el hombre no es el centro de la salvación, por el cual dice la palabra que Dios nos salvó, sí, pero el propósito de eso no es que nosotros no vayamos al infierno, sino que el propósito es de cual nos salvó, es para que Él sea glorificado, para la alabanza de su gloria. El centro de la salvación es el Cristo mismo, es el mismo Dios. ¿Por qué dice? ¿Por amor de quién? Por amor de mí mismo, por amor a mi nombre, por amor de mí mismo. Él nos salva, por amor a Él. Y ahí yo quiero ver eso porque entra en los pactos. Y si el Señor nos da vida y salud para esta otra semana, quiero ver ese tema, terminar con el tema de la voluntad de Dios, terminar con pasar el tema, lo que es la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad de disposición de Dios, y pasar a cómo Dios hace un pacto eterno. Y aquí es muy emocionante, porque Dios hace un pacto eterno. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. Él hace un pacto, hace algo, a eso se le llama, y como de alabanza, eso se le llama el pacto de redención. Ese es el pacto de redención que Dios planeó que antes de la fundación del mundo. Amén. Así que hasta aquí llegamos. Dios me los bendiga. Gracias al Señor por esta oportunidad. Dios bendiga a todos los que estuvieron en radio, a los que estuvieron aquí presencialmente. Dios me los fortalezca y que se hayan bendecido para su casa. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre hermano, por eso. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y la gloria por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estudiar tu palabra, Padre. Nos vamos bendecidos, nos vamos, Dios mío, con más conocimiento de ti, conocer, Dios mío, hemos conocido más aspectos de ti, Señor amado, estamos conociendo tu voluntad, como tú te mueves, Señor amado. Sabemos que ahora nuestra mente, Señor amado, es limitada, pero estamos conociendo a este Dios grande, te estamos conociendo, Dios mío, a este poderoso Dios mío, te estamos conociendo en tu grandeza, Señor amado. Te damos las gracias, Padre, y te pido, Padre, que nos revele a cada uno de nosotros, nos abra nuestro entendimiento para beneficio, Señor, de nuestra vida y sea de bendición de nuestra vida, Padre, para que el día de mañana nosotros podamos glorificarte y poner todo esto por obra en humildad, en sencillez, Señor, y ser mejores hijos tuyos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica este conocimiento para agradecerte cada día, para gloria y honra de tu nombre. Bendice a los que se van en auto, Padre amado, a los que se van caminando, Padre eterno. Bendice a cada uno de los que estaban en la radio, de los que estuvieron, Dios mío, en el Facebook. Bendícelos, Señor, grandemente. Te pido, Padre eterno, que tu gloria descienda en nuestra vida y que nos acompañe en nuestro hogar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Gloria.